Y hoy, como todos los martes y jueves, continuamos con el estudio de este hermoso libro que es la revelación dada a Juan a través de Jesucristo. ¿Sí? Es la revelación del Padre a través de Jesucristo mostrada a Juan el apóstol. ¿Sí? Y pues hoy nos toca la séptima trompeta. ¿Sí? La séptima trompeta y la preparación para los juicios de las copas. ¿Sí? Hemos visto que el libro fue entregado por el Padre al Hijo Jesucristo y contenía un rollo con 7 sellos. Los 7 sellos fueron cada uno quitado y se desplegaron los juicios. Se desplegaron los juicios a través de los 7 sellos y posteriormente entramos a las trompetas. ¿Sí? También es una serie de 7 trompetas y en los primeros capítulos vemos que nos quedamos con la séptima trompeta. ¿Sí? Y vino un interludio, una pausa hasta que se toque la séptima trompeta. ¿Sí? Hasta llegar al capítulo 10 y 11, ¿sí? Donde vimos que los 3 testigos durante este interludio compartieron el evangelio, compartieron la palabra, pero fueron martirizados y finalmente pues llegamos a este capítulo 11 donde pasa el tercer ay. Hay 3 ayes. ¿Sí? El primer ay es cuando se toca entre la cuarta y la quinta trompeta, ¿sí? Cuando se desplegan los juicios de Dios. Y el segundo ay termina en el capítulo 11, versículo 14, cuando se despliega, pues vemos que se termina la gran fiesta que tenían los gentiles al ver que habían muerto los 2 mártires, ¿sí? Los 2 testigos. Entonces vemos que hay un juicio, y ahí es donde se da el segundo ay. El segundo ay pasó y viene el tercer ay. El tercer ay es una advertencia para los moradores de la tierra. Ay para los que moran en la tierra, ¿sí? Porque viene pronto el Señor. Viene pronto y es un tiempo de arrepentimiento. La séptima trompeta, ¿sí? Voy a leer el pasaje. Dice, el séptimo ángel, es capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 15 al 19. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me des gracias para exponer esta parte escritural de la séptima trompeta y sus consecuencias. La característica principal de la séptima trompeta, dame gracia, dame sabiduría y pone en nosotros claridad los que estamos escuchando, los que estamos viendo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues quiero pedirte que tengas ahí tu Biblia a la mano, que tengas tu cuaderno para que hagas tus anotaciones y si tienes alguna pregunta, pues envíamelas por este medio, por esta plataforma y con gusto las contestamos, ¿sí? Es muy importante que no te quedes con ninguna duda, sino que haya claridad en el estudio bíblico.
¿sí? Entonces vemos que el séptimo ángel toca la trompeta. Qué interesante, ¿verdad? Es la preparación para los juicios que se van a derramar con las 7 copas. Es el momento en que se despliega el tercer y último ay de los juicios de Dios sobre la tierra, ¿sí? Vemos el anuncio, ¿verdad? El toque de la trompeta anuncia la venida gloriosa de Jesucristo. Es para que Él tome posesión del reino del mundo. Es su segunda venida. Es el momento crucial cuando Jesús viene nuevamente a la tierra. Él vendrá, pero al venir establece juicios derramados a través de las 7 copas. Es la derrota del enemigo, el término de la hegemonía gentil. Es decir, se termina el tiempo de los gentiles, ¿sí? Recuerden ustedes que el tiempo de los gentiles inició cuando el rey Nabucodonosor toma Jerusalén. Ahí empieza el reinado de los gentiles y llega hasta nuestro tiempo, ¿sí? Y durante este tiempo, pues lógico, el gobierno, quien ha dirigido la situación mundial es el hombre guiado por Satanás, ¿sí? El hombre ya no dejó de ser guiado por Dios, pero en esta séptima trompeta hay un anuncio, el último llamado de parte de Dios para que reconozcan al Mesías. O sea, hay juicios, ¿sí? Tenemos un Dios amoroso, misericordioso, pero también un Dios que no pasa por alto el pecado. Y ante el pecado hay juicios, y los juicios son establecidos a través de las copas, ¿sí? Esta es una narración dramática, porque es dentro del Apocalipsis es la parte central, es el momento crucial donde se muestra la bendición de Dios para aquel que le acepta y las consecuencias para aquel que le rechaza. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús tuvo una misión y tiene esa misión actualmente para el mundo, traer salvación y esperanza. Y su segunda venida anuncia el último llamado de Dios para que el hombre se reconcilie con Dios, ¿sí? Y vemos, o sea que vamos a ver en este toque de la séptima trompeta. Vemos el anuncio de la venida del Mesías, la inauguración del reino de Dios y su permanencia ahora en la tierra, ¿sí? Vemos también que hay 24 ancianos que se postran y dan gratitud a Dios, expresan su reconocimiento a Dios, ¿sí? Vemos a estos ancianos mencionando los acontecimientos. Son los ancianos quienes le revelan a Juan estos acontecimientos de las 7 copas. Es el anuncio de su venida, ¿sí? Y vamos a ver también la reacción de las naciones. O sea, se anuncia que viene el Mesías, que está por llegar, pero también junto con la venida está la ira de Dios, el juicio final, los galardones para aquellos que le han servido, que son los temerosos de Dios. Y vemos una figura ahí en el cielo, ¿verdad? El arca del pacto, la señal de la fidelidad de Dios, ¿sí? Ante el cumplimiento de sus promesas. En resumen, es la venida del Señor Jesús, su gobierno en la tierra, el final del tiempo de los gentiles, es decir, llega a su fin el tiempo del gobierno humano y se establece el gobierno de Dios. Pasamos de la monarquía humana a la teocracia de Dios, ¿sí? Y lógico, pues el anticristo va a ser derrotado por el Mesías. Bien, pues entremos al tema, ¿verdad? Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Wow! Juan recibe la revelación reanudada de los juicios de las trompetas. La séptima trompeta anuncia la reanudación de los juicios de las trompetas, que van a dar lugar a las 7 copas que acompañan la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. El sonido de la trompeta
Es un anuncio majestuoso de que el Señor va a tomar posesión de su reino. Dice que hubo grandes voces cuando se toca la trompeta. Hubo grandes voces, es la escena celestial. Es una acción súbita que rompe el silencio que se daba en el cielo cuando cada trompeta sonaba. Es la apertura del séptimo sello dado en Apocalipsis 8:1. Mire, quiero que vea. Dice, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora. O sea, cuando se rompe el último sello y se da lugar a las trompetas, hay un silencio absoluto ante el toque de cada trompeta. Entonces, cuando se toca la séptima trompeta, hay un contraste con el silencio. O sea, se toca la séptima trompeta que contrasta con el silencio. Entonces se oye grandes voces. Es un acto majestuoso, significativo, porque el reino está en el mundo. El reino de Dios es establecido en la tierra. El reino del Señor y su Mesías empieza a tomar parte. Esto se escucha en el cielo, porque esto se da en el cielo. Vea, usted dice, se dan grandes voces en el cielo, se escuchan en el cielo, pero esto va a tener relación con la tierra. Es una sinfonía en el cielo que tiene su repercusión en la tierra. Porque ¿quiénes están? Recuerde usted, ¿quiénes están ante el trono, el gran trono de Dios? Están los 4 seres vivientes, están los 24 ancianos, ¿sí? Y están una multitud de ángeles. Entonces, el sonido, la sinfonía de las voces, cuando habla de hubo grandes voces, pues es los miles y millares y millones de ángeles clamando al unísono junto con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Al unísono. Ellos rodean el trono celestial. Y este acontecimiento es trascendental. Anuncian el reino de Dios. Entonces hay un gran júbilo. Hay las huestes celestiales están celebrando la presencia de Dios. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 vimos esas huestes celestiales, ¿sí? Vimos los ángeles, vimos probablemente los arcángeles, que son los 24 ancianos, y probablemente son seres celestiales los 4 seres vivientes, ¿sí? Entonces vemos ahí una hueste celestial en un tiempo de adoración, ¿sí? ¿Cuánto dura esto? O sea, porque quiero que vea la misma Biblia, o sea, yo utilizo la Biblia para encontrar las respuestas. ¿Cuánto tiempo dura esto? El versículo 7 del capítulo 10 dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, en los días de la voz del séptimo ángel. Esto dura varios días. Hay un tiempo de duración de la séptima trompeta. No hay que confundirlo con el toque de la trompeta final que se habla en 1 Corintios 15, versículo 52. ¿Sí? Ahí es al final de la trompeta. ¿Sí? Es cuando se da el arrebatamiento en Corintios, ¿sí? Es cuando la iglesia es arrebatada y llevada al cielo. Es cuando los creyentes del Nuevo Testamento son tomados, ¿sí? Cuando se toca y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, ¿verdad? Y los que hayamos quedado seremos arrebatados hasta el cielo. O sea, no hay que confundir estas dos trompetas. Esta trompeta es cuando la iglesia se va, cuando inicia el arrebatamiento. Y la séptima trompeta habla de la conclusión de la gran tribulación, ¿sí? Porque recuerden ustedes, hubo 3 años y medio de predicación del evangelio por parte de los 2 testigos que fueron martirizados. Entonces, la séptima trompeta empieza a correr a partir de los 3 años y medio, ¿sí? del
de la gran tribulación, ¿sí? Y vienen los juicios, las 7 copas, simultáneamente con la segunda venida. Viene el Señor Jesús a la tierra, ¿sí? Pero junto con Él vienen esos 7 juicios de manera paralela, ¿sí? Es la inauguración del reino de Dios. Esto se anuncia en la tierra, ¿eh? Se anuncia, perdón, en el cielo, pero en la tierra todavía no sucede, ¿sí? Todavía no comienza, porque comienza con las 7 copas, ¿sí? Hasta que se derrame la última copa, ¿sí? Es cuando empieza este tiempo. Se ha anunciado, ¿sí? Quiero que vea usted la afirmación, los reinos del mundo, ¿sí? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¡Ay, qué hermoso! ¿Sí? Es la conclusión de las promesas de Dios. Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor Jesucristo, del Cristo. ¿Sí? Es lo anunciado en el Antiguo Testamento por Daniel en el capítulo 2, específicamente el versículo 44. ¿Sí? Daniel 2:44. Fíjese lo que dice. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es el reino prometido de Dios desde Daniel y pasando por Daniel 4, Daniel 6, Daniel 7, hasta llegar a Isaías y Zacarías. Cada uno de los profetas anunció que vendría un reino permanente de Dios en la tierra, y este se daría en su segunda venida. ¿Qué afirmación? Es cuando se establece el reino de Dios, es la soberanía de Dios en su totalidad, es el imperio mundial de Dios sobre la tierra. Porque yo quiero decirle que esto está en manos del usurpador. ¿Sí? En ese tiempo, ¿sí? Recuerde que esto va a pasar a manos de su dueño original, ¿sí? Del Señor. El orden mundial humano empezó cuando los hombres empezaron a tomar poder de esta sociedad, porque Dios creó todo. El Salmo 24:1 dice: de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Entonces, la tierra y todo lo que somos le pertenece a Él, fue creado por Él. El reino de Dios está centrado en Él. Pero la caída, ¿sí? La caída, que es un verbo utilizado llamado ginomai. La caída ha venido a ser, ¿sí? La caída vino a destruir el orden de Dios, ¿sí? Y vemos aquí, cuando dice ha venido a ser, vemos una función profética. ¿Qué significa esto? Es un verbo que está en aoristo, que está en pasado, pero tiene una voz media y que anuncia, anuncia un hecho cierto y que se da como realizado. O sea, los 24 ancianos, los ángeles en el cielo y los 4 seres vivientes anuncian esto como algo ya realizado desde el cielo. ¿Sí? Es algo indicativo, tiene una función de futuro. Isaías ya lo había mencionado, Ezequiel, Daniel, Miqueas y Zacarías habían anunciado quién es el verdadero soberano del universo. Aquí esta pregunta, si nos hacemos la pregunta en estos momentos, ¿quién es el verdadero soberano del universo? En esta declaración vemos que es el Señor Jesucristo. Jesús es el verdadero Rey de la tierra. Es el verdadero Dios de este mundo. Jesús, cuando le enseña a sus discípulos, en el tiempo de oración oí este pasaje que utilizaron mis hermanos que dijeron en el tiempo de oración. Los discípulos le preguntan al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y la oración en Mateo 6:10 dice así:
venga tu reino. Mateo 6:10. Dice así, literal, dice así. Le piden a Jesús que les enseñe a orar y Jesús les contesta, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, es esto que el Señor Jesús les había enseñado a sus discípulos, es la consumación de su reino sobre la tierra. Venga tu reino. Es una petición que tiene su cumplimiento con la séptima trompeta, porque ahí se establece su reino. Es la conclusión del Apocalipsis. La séptima trompeta va a llegar sus consecuencias hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, donde va a ser consumado su reino aquí sobre la tierra. Porque Jesús, si ustedes recuerdan Apocalipsis 5:12, dice, Él es digno de tomar el poder, porque Él ha resucitado, Él no está muerto, Él reinará por los siglos de los siglos. Es el único que puede, que tiene, ¿sí? Porque Él es digno. En el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 12, dice así, ¿ah? Dice, ellos decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, porque Él creó todas las cosas. Él nos hizo, Él nos dio una oportunidad de salvación, Él nos dio esperanza de vida. Él es nuestro Dios. Y este acto en la tierra se concluye aquí que inicia en los cielos, se concluye aquí en la tierra, ¿sí? Es un tiempo en el que Dios reinará, dice así, dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ah? Él reinará eternamente. La palabra reinará es una palabra que es conocida como basileía, como reino, ¿sí? Y habla de algo constante, es una certeza de un acontecimiento perpetuo, es una afirmación contundente de la voluntad de Dios sobre nosotros. El Salmo 2, el 1 de Corintios 15, Lucas 2, Lucas 9, hacen referencia a esto, ¿sí? Y voy a leer solamente el Salmo 2, versículo 2. Dice así el Salmo número 2. Véalo usted ahí en su Biblia. Versículo Dios dice, y se levantarán reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjese, y dice, y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Es impresionante, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. ¿Por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Porque están en contra de Dios. Es el anuncio del reino milenial que empieza en Apocalipsis 20, del versículo 1 al 10, y que se extiende por todos los tiempos hasta la tierra nueva y el cielo nuevo. Empieza aquí en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, que es el que estamos leyendo, ¿sí? Ahí inicia con la séptima trompeta este reino, esta segunda venida, este es el reino de Dios sobre la tierra, ¿sí? Entonces, usted y yo tenemos que darnos cuenta que este reino no es el reino de la iglesia, porque la iglesia ya se fue. La iglesia se fue en el arrebatamiento. Este es el reino del Mesías, el reino de Dios en la tierra.
El tema y este pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis 11 es el pasaje central, el pasaje vital para entender el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Porque entonces entendemos que esto arrancó desde la creación, desde el Génesis 2, Génesis 1 y 2, Génesis 15, 17, Génesis 25. Desde ahí se anunció la venida del rey Mesías, descendiente del león de la tribu de Judá, de la raíz de David, de la casa de Jacob. El reino de Dios tiene aspectos terrenales, pero también históricos. Terrenal porque anuncia 1000 años. Histórico porque es eterno. Es eterno por su continuidad a través de los cielos y de la tierra nueva. ¿Sí? Durará eternamente. Señalado por Daniel en el capítulo 2, en Isaías, señalado en Daniel 7, señalado en 1 Corintios 15, 24 y al 28. Y ahora vemos su realización en Apocalipsis. ¿Sí? Vemos que esto durará eternamente, eternamente. Daniel lo registra en su capítulo 2, versículo 44, 2:44 de Daniel. Me emociona mucho esto, ¿sí? ¿Cómo durará? ¿Cuánto tiempo permanecerá? ¿Sí? Dice así: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La voluntad de Dios es establecida en la tierra. ¿Sí? Y pues continuamos, vemos que es una voluntad preciosa. Dios quiere establecer su reino, ¿sí? En el tiempo de Apocalipsis, así como lo ha establecido el reino de Dios en tu corazón. El reino de Dios debe estar en tu corazón, porque si no está en tu corazón, va a haber un juicio para aquellos que rechazan la voluntad de Dios para sus vidas. El reino es una realidad ahora en este tiempo de la iglesia. Pero cuando venga el arrebatamiento y se queden los incrédulos, los judíos, se queden todas aquellas personas que desafiaron a Dios y que no confiaron en Él, tendrán una oportunidad. ¿Sí? El Apocalipsis señala, mire, continuamos con nuestra lectura, versículo 16, ¿sí? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y Dios es hermoso. Nuevamente aquí aparecen los 24 ancianos, descritos en Apocalipsis 4:4. Dice que estaban vestidos de blanco porque son santos. Dice que tenían sus coronas de oro porque tenían una autoridad. Pero estos hombres delante del trono se postran y adoran al que vive. Echan sus coronas delante de Dios, se postran y cantan. Eso es hermosísimo, hermosísimo, porque estos 24 ancianos se postran delante de Cristo y le cantan. Le cantan ahí en Apocalipsis 4:10 al 11. Vea usted, o sea, es un hermoso canto. Ahí 4:10 al 11 dice así: y estos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es el tiempo, mire, iglesia, hermanos, es el tiempo de adorarle. Si los 24 ancianos le adoran porque le reconocen como Señor, como el único y suficiente
omnipotente, como el creador, como el Dios absoluto. ¿Por qué tú y yo no vamos a adorarle? Es el tiempo de de postrarnos ante sus pies y cantarle a Él, cantarle, porque Él es el creador. En el versículo más adelante, o sea, hay una serie de cantos del capítulo 5, del 8 al 10 le cantan. Vea usted, dice así: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero de Jesús, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, tú te ofreciste por nosotros, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El Señor merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, porque Él nos dio vida, porque Él se ofreció, porque Él tomó nuestro lugar, porque su sangre fue derramada para limpiarnos. Si esto los hace los 4 seres vivientes, lo hacen los 24 ancianos, la multitud de ancianos en la tierra, tú y yo debemos tener una actitud de adoración a Jesús, al Cordero que fue inmolado, aquel que reina, aquel que gobierna nuestros corazones. En el capítulo 7 dice que le adoran. 7, versículo 11 y 12, dice así: y todos los ángeles que estaban al pie del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Es una eterna adoración que se prolonga por todos los tiempos. Esto mismo se repite hasta en el versículo 19, al capítulo 19, ahí los mismos 24 ancianos y los 4 seres vivientes y la multitud de ángeles adoran, le cantan al Rey, al dueño, al soberano, al Dios todopoderoso, al que tiene la autoridad, la soberanía, al único y suficiente, al soberano del universo. La palabra es tantocratoi, pantocratoi, que significa el que tiene la propiedad absoluta. Kratos, poder, todo el poder tiene. Esto es una realidad, porque le dicen: tú eres. Fíjese cómo le dice: porque tú eres. Porque te damos gracias. Es impresionante cómo esta adoración ahora toma la forma de acción de gracias. Es la inauguración del reino de Dios, la victoria final de Dios. Te damos gracias, Señor. Mire, es un tiempo para dar gracias a Dios. Nuestra máxima adoración es una actitud de gratitud, porque tenemos salud, porque tenemos una familia, porque tenemos provisión, porque nos ha sustentado, pero lo más hermoso, porque tenemos salvación. Usted y yo tenemos que dar gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por estos tiempos, porque es un tiempo de confinamiento donde el reino de Dios tiene que estar en casa, donde la alabanza y la adoración, donde nos tenemos que postrar y adorar al que revive y reina por los siglos de los siglos, al que nos ha dado forma, vida. Es el Señor. Juan lo reconoce, dice así. Le dice en el versículo 17: te damos gracias a través de los 24 ancianos, porque ese es un clamor de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, pero Juan lo registra y él escribe: Señor Dios Todopoderoso. ¡Wow! Juan registra la palabra Kurios, que en hebreo significa Adonai, el dueño, el soberano, el que es, tú que eres y que eras, que habla de una existencia continua, sin interrupción. Es el Señor que nunca deja de ser y que ha de venir. Ha de venir.
Qué hermoso cántico de alabanza y de gratitud al Todopoderoso, al que toma posesión de su reino. ¿La razón? Porque has tomado con gran poder, con mega dunamais, has tomado la sabiduría extraordinaria. Es un acto perfecto que tiene repercusiones permanentes. Es una acción completa. Él tomó el poder con un resultado permanente. Es una realidad la manifestación del poder profético de Dios desplegado en la gran tribulación, la intervención sobrenatural del Mesías en su segunda venida. Yo digo, Señor, gracias por tu intervención sobrenatural sobre mi vida a través de estos tiempos de la iglesia. No vamos a esperar, no vamos nosotros a estar ahí, pero sí podemos darle gracias porque su reino ha iniciado y se ha desplegado en mi condición humana. Los 24 ancianos se regocijan y le dicen, has reinado, porque tú eres, tú el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nuevamente la palabra es la misma, basileía. Es una función, aquí este verbo tiene una función, dicen los estudiosos, ingresiva y proléptica, ¿sí? ¿Qué es eso para usted? Y para mí parece raro, pero es una manifestación. Jesús manifiesta, los 24 ancianos manifiestan el comienzo de una manera anticipada del reino. Podríamos traducirlo, has comenzado a reinar. Es la anticipación del reino del Mesías. No ha sido inaugurado, pero para ellos es ya una realidad. Es una realidad futura, que es el cumplimiento de lo que Mateo señaló en el capítulo 24. Mateo ya había anunciado esto. Mateo en el capítulo 24. Vea, lo voy a leer. Versículo 31 al 34. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, y sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Qué hermoso, qué emocionante. El Señor ha comenzado a reinar, y ha comenzado a reinar en mi corazón, en mi vida, y en el tiempo de la segunda venida. Él comenzará a reinar espiritual y materialmente. Es el cumplimiento de esta palabra explicada por Jesucristo. La reacción de las naciones. Mire, versículo número 18 en Apocalipsis. ¿Ah? Y son las mismas reacciones que mucha gente tiene en estos tiempos. Capítulo 11. Vea usted. Así como se toca la trompeta, los 24 ancianos dan gloria a Dios. ¿Sí? En el versículo 18 vemos la actitud de las naciones. Se airaron las naciones. Tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
la reacción. Se airaron las naciones. Lo que describe el Salmo 2. El Salmo 2 dice, lo leí hace un momento, ¿ah? ¿Por qué se airaron los gobiernos y los hombres? Se airaron porque comenzará el reino de Dios. Fíjese, la palabra, se airaron las naciones, es una palabra que se traduce, comenzaron a llenarse de ira. Empezó desde que él ya se empezaron el Señor vino en su segunda venida y ellos empezaron a inflarse de la ira. Empezaron con una ira pequeña, pero se airan contra Dios y el Mesías. ¿Sí? Porque cuando Él empieza a tomar posesión, lo que por derecho le pertenece, porque esto es de Dios, la tierra y su plenitud, y todo lo que en Él habita es de Dios. Él simplemente toma lo que le pertenece. Pero entonces el mundo, el hombre, que es un hombre egoísta, que tiene una actitud desenfrenada de posesiones, de bienes, las naciones tienen una actitud por materialista, empiezan a irarse, a enojarse contra la presencia de Dios, cuando viene la oportunidad de Dios, porque aquí viene una oportunidad de Dios, ¿sí? Viene su ira, ¿sí? Yo quiero que vea ahí, tú has venido, lo traduciríamos así, tú has venido proféticamente, es una realidad, un acontecimiento, ha venido, ¿sí? El Señor pospuso su venida. ¿Por qué pospuso su venida tanto tiempo? Para que los hombres se arrepientan, para que los hombres cambien. El hombre niega por completo que Dios sea capaz de ejecutar su ira y su venganza. Pero no es una ira y una venganza así como tú y yo lo conocemos, ¿sí? El hombre, porque ve que se tarda en venir Dios, sigue ejerciendo deliberadamente su pecado. Ejerce continuamente el pecado. Porque aquí hay un contraste. Es un contraste entre la ira de Dios y el enojo, ¿sí? Porque se airaron las naciones. O sea, el enojo de las naciones y la ira de Dios son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Parecen sinónimos, pero la ira de Dios es santa y justa. Su ira se derrama por el pecado, no contra el hombre, se derrama contra aquello que está mal. Dios se enoja, voltea su rostro para no ver el pecado, ¿sí? Pero el enojo, la ira del hombre, la ira, se airaron las naciones, es un enojo que está justificado por el pecado, por la injusticia, por el egoísmo. Es decir, el enojo, la ira de Dios y la ira del hombre son dos cosas muy diferentes. Una fundamentada en la justicia y otra en la injusticia. Uno en el egoísmo y uno en la salvación. La ira de Dios es la oportunidad para el arrepentimiento, porque la ira de Dios está fundamentada en la sabiduría, en la inteligencia, en la omnipotencia de Dios, en la gracia de Dios. Pero la ira del hombre es ciega e inoperante y se justifica por la fuerza. Cuando hay ira del hombre, el hombre domina, se afana, utiliza su fuerza para imponerse. La ira de Dios está justificada por su omnisciencia, porque Él lo conoce. Él conoce tu actitud y conoce mi corazón. Entonces su ira se desborda con aquellos que no se arrepienten, que están en contra de Dios. La ira del hombre se da sin conocimiento, sin razón,
Cuando el hombre se enoja, cuando el hombre se aira, y es progresivo, porque esa palabra se airaron, comenzaron a llenarse de ira, empezaron a inflarse de enojo, de descontenta, su contentamiento se había acabado, y su ira se empezó a llenar de rabia, de malestar. ¿Sí? El hombre empezó, ¿sí? Empezó a llenarse de esta actitud. ¿Sí? El derramamiento de la ira de Dios ocurre en los postreros días y pone fin a la rebelión del hombre que se opone a la soberanía del Señor del universo. Fíjese, dice, es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Ya? Podemos utilizar el verbo principal. Has venido a juzgar a los muertos. Has venido a dar galardón a tus siervos los profetas. Has venido a dar galardón a los santos. Has venido a dar galardón a los que temen tu nombre, a pequeños y grandes. ¡Wow! Esto tiene la venida del Señor, ¿verdad? Proféticamente anunciada. Tiene un tiempo para los hombres, para que cambien, para que se arrepientan. Es un tiempo de juzgar. Su segunda venida es un tiempo de juicio. Un tiempo de juicio. Voy a leer Hechos 17. Hechos 17, versículo 30 y 31. Dice así, a la letra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, ahora no sé de usted, pero para mí me da mucha luz, y leer Apocalipsis me da mucha luz para entender otros pasajes de las Escrituras. Y dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¡Wow! Es Jesús, el medio es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el que se pueda ser salvo. En este tiempo de la iglesia y en el tiempo de la tribulación, en su segunda venida. Es un tiempo escatológico. Manda a Dios que se arrepientan. Es un tiempo fijo, kairos, definido. Es un tiempo correcto, apropiado. Si tú que me estás viendo, si tú que me estás escuchando, es tu tiempo favorable, es el tiempo que Dios alude para que el hombre se arrepienta y cambie su vida. Miren, en este tiempo de crisis, la historia, en este tiempo de la historia en que México y el mundo está en Cristo, yo podría decir que son los últimos tiempos de la iglesia. Es un tiempo escatológico que va a anunciar la segunda venida. Primero que nada, el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Pero en este tiempo escatológico, Dios va a tratar con la humanidad y con sus diferentes categorías, ¿sí? Es el tiempo de resucitar a los muertos y llevarlos a juicio. ¿Pero qué muertos van a resucitar aquí? Esa sería la pregunta. Los muertos en Cristo ya resucitaron cuando se da el arrebatamiento. Pero aquí yo quiero decirle que aquí este juicio va a ser para los salvos del Antiguo Testamento, tanto judíos como gentiles que van a entrar al reino, ¿sí? Porque la iglesia ya fue arrebatada, la iglesia ya fue llevada por el Señor. Mire, le voy a leer este pasaje. Mateo 16, versículo 27. 16, 27 dice así a la letra: porque el Hijo del Hombre
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! O sea, este tiempo favorable es para enjuiciar a los muertos. Los muertos en Cristo ya resucitaron. ¿Sí? Pero estos son los salvos del Antiguo Testamento, judíos y gentiles que van a entrar al reino de Dios. ¿Sí? Es increíble, pero yo quiero decirle que aquí incluye a los que vamos a comparecer al gran trono blanco. Aquí vamos a ser llamados. ¿Sí? En Apocalipsis 20, 11 al 15, se habla de comparecer ante el gran trono blanco. ¿Sí? Porque entonces todo, ¿sí? Bien, entonces seguimos, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Continuamos, ya vamos a concluir casi, ¿verdad? Dice, vea usted ahí, es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas. Ese es o sea, vemos cuatro situaciones que va a tratar Jesús. Juzgar a los muertos, a los profetas se les va a dar el premio por su galardón, y a los santos, a los que temen su nombre, a los que han confiado en Él, que se han arrepentido, que han, por amor a su nombre, han renunciado a su pecado, ¿sí? Se les va a dar su galardón. Dice ahí la Biblia. ¿Ah? A los Hebreos 11:6 dice, va a ser galardonador de los que le buscan cuando llega el tiempo de la recompensa por haber servido, grandes y pequeños. Y va a destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, va a traer retribución. Un justo castigo llega a tiempo para aquellos que todavía continúan en su pecado, a los inicuos, a aquellos que destruyen la tierra. El sistema actual mundial está dominado por el pecado, por la maldad, por la corrupción ética, moral, por la corrupción social, por la corrupción física, va a enjuiciar Dios los que destruyen la tierra secular y comercialmente con sistemas religiosos falsos. Es aquí donde entra, o donde va a aparecer la Babilonia como la religión falsa. Es cuando va a ser enjuiciado la bestia, el falso profeta y Satanás, porque de la séptima trompeta arranca desde el capítulo 11 hasta el capítulo 20 y llega a su consumación en el capítulo 20 y 21 y 22 de Apocalipsis. ¿Sí? El Dios del cielo es el Dios de la tierra, es el Dios creador, porque nuevamente el Salmo 24:1, de Dios es la tierra y su plenitud. El hombre solamente es un administrador. Salmo 8. ¿Ah? Salmo número 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, y a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra, y le hiciste señorear la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios hizo todo. Dios hizo todo para sus hijos. Él nos hizo, nos lo dio a nosotros para que seamos buenos administradores. Pero el pecado, la rebeldía, la desobediencia llenó al mundo de tinieblas. El reino de Satanás dominó la tierra. Era el tiempo adecuado de Dios, donde Dios reclama lo suyo, su creación.
como soberano del mundo. Yo quiero decirle que las naciones se airaron porque se apropiaron de lo que le pertenece a Dios. La gente se enoja porque toma para sí, se apropia lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado vida, nos ha dado una familia, nos ha dado un hogar, una sociedad. Pero el hombre, en las naciones vemos aquí airadas, enojadas porque han tomado lo que no es suyo, y Dios solamente viene a tomar lo que le pertenece, y por eso es que se enfrentan contra Dios, se rebelan contra Dios, contra el soberano. En los tiempos de Juan, el imperio romano era el imperio corrupto, lleno de paganismo, de injusticias, ¿sí? Entonces vemos aquí por último, vamos allá por último, vamos a darle fin a este pasaje, ¿sí? Dice así, fíjese, dice así, capítulo 11, ¿sí? Vino para destruir a los que destruyen la tierra, todos aquella gente mala, perversa. Y versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, un grande granizo. El templo de Dios fue abierto, hubo apertura del cielo llegando a la tierra, el cumplimiento de las promesas de Dios, la profundidad del abismo infernal aparece y queda al descubierto. La injusticia, la hegemonía humana, la avaricia, la imposición, la monarquía, el abuso, la perversidad sexual, la inmoralidad sexual. Pero cuando queda al descubierto toda la maldad humana, la cortina de los cielos se corre y se manifiesta el poder de Dios en la soberanía. Se muestra el templo de Dios en el cielo. El templo de Dios está en el cielo. La gloria de Dios, el lugar glorioso de Dios, donde la presencia de Dios está ahí en el centro, donde está su excelencia, su grandeza, las maravillas de Dios. Queda abierto, está abierto, es abrir. Juan contempló el lugar de Dios, el que fue y Jesús a preparar para que tú y yo estemos, el lugar que Esteban vio abierto. Aquí queda abierto para todo el mundo, para esta generación. Este es el momento precioso de la presencia de Dios en medio de su pueblo y representado a través de un símbolo, el arca del pacto. El arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios. Dios dio al hombre, al pueblo de Israel, ese arca como la presencia de Dios en medio de su pueblo, donde el pueblo recordaba que Dios es fiel a sus promesas y que anuncia el cumplimiento de sus pactos. Yo quiero decirle que el arca del pacto fue destruida por Nabucodonosor cuando él capturó Jerusalén en Segunda de Reyes 25:9. Mucha gente dice que ahorita está en Etiopía, pero es una mentira. Yo creo lo que dice la Biblia. Si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 9, dice que Nabucodonosor destruyó el templo y todo lo que estaba ahí. ¿Sí? Entonces vemos la intervención de Dios manifestada a través de relámpagos. La palabra es astropai, de astros, de relámpagos en el cielo, voces, fonemas. O sea, sonidos, truenos. La palabra es brutal, o sea, algo fuerte, brutal. Terremotos, que se traduce de la palabra seismos, que nos recuerda a los sismos. Un grande granizo, megalei chalapsa, una especie de sonidos de una gran charla. Estos son acontecimientos polidestoin. ¿Sí? La humanidad ha sobrepasado la palabra de Dios, la ha tenido en poco, la ha soslayado, pero el Dios del cielo hace sentir su presencia de una manera potentosa e inconfundible. El hombre no se puede esconder de Dios. No te puedes esconder de Dios, porque Él va a ser su manifestación
delante de ti. Su presencia tiene que estar. Hoy está abierto los cielos sobre ti, sobre mí. Es el tiempo de mirar al cielo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Resumimos, concluimos. Apocalipsis 11, del 15 al 19, es el argumento central del libro. Es el tema central de Apocalipsis, la venida gloriosa de Jesús, su segunda venida. Procede con juicios, los juicios de las copas. Esto le acompaña. Culmina con la destrucción del reino y gobierno gentil ejercido sobre las naciones de la tierra. ¿Sí? Es destruido el dominio gentil y el Mesías establece su reino de paz, de justicia y santidad. Entonces es cuando toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, anunciada por Isaías. Es cuando dice, toda la tierra será llena de su gloria, en Habacuc 2:14. El anuncio de la segunda venida, manifestado con la séptima trompeta, anunciado por los 24 ancianos alrededor del trono que dan gratitud, mencionan un gran acontecimiento que está por ocurrir. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, sí, Señor, amén. Los 24 ancianos anticipan el establecimiento del reino proféticamente como algo irreversible que va a ser. Tu reino ya es en mi vida. Las naciones se llenan de ira, como mucha gente se llena de ira cuando se les predica de Jesús. Pero Dios pone fin a esta rebeldía. Las naciones quieren organizarse, pero nada puede impedir la ira de Dios ante el enojo humano. Es el tiempo de Dios, porque juzga, porque viene a juzgar, a dar y a destruir. Juzgar a los muertos, galardonar a sus siervos que le buscan, y destruye a quienes han sembrado en la tierra el pecado. Es la apertura del cielo. Es la apertura del cielo sobre la tierra. Es la manifestación de Dios, un Dios fiel, que ama, que es paciente, pero que también se acaba su paciencia y enjuicia al hombre. Dios cumple su propósito eterno. Su plan original es que el hombre viva con Dios. Dios manifiesta su reino.